Estaba grabando antes y ya lo quitó. ¿Estaba grabando? Ay, no friegues, ¿en serio? Espérame. No, ahí está grabando. Sí, en ese momento sí, ya. Ok, listo. Y ahora no sé si... Listo, entonces... Hoy vamos a hablar acerca de las normas legales básicas aplicables a los sistemas de información. Básicamente nos centraremos en ese sistema de normatividad en las organizaciones, ¿ok? Digamos que en, en un entorno, no sé si compartido sea la palabra, digamos que, bueno, dejémoslo así, en un entorno compartido, eh, siempre va a ser necesario contar con un conjunto de, digamos que de reglas, de parámetros o de pautas, bueno, inclusive hasta de leyes que regulen el comportamiento de las personas. Y eso sucede en todo aspecto, ¿ok? En donde no hay leyes, pues digamos que las cosas tienden a desorganizarse, cada quien toma decisiones, etcétera, etcétera. Esas normas pueden llegar a ser jurídicas o pueden llegar a ser unas normas morales o incluso unas normas que obedecen a unas costumbres o a unos usos, ¿ok? En el caso particular de las organizaciones, digamos que es necesario que existan unas normas que determinen claramente el actuar esperado de las personas o de los individuos que ahí colaboran y las actividades que cada quien debe realizar en el tiempo que deben realizarla para poder contribuir a los objetivos estratégicos del negocio. Esas reglas deben estar alineadas con la parte estratégica de la organización, es decir, con la misión y con la visión de la empresa y socializarlas adecuadamente en los distintos niveles de la organización. Es decir, en todos los niveles de la organización, no en unos específicamente, no a un grupo específico, no, a todos hay que sensibilizarlos frente a qué es lo que quiere la empresa, cómo tiene pensado llegar a cumplir esos objetivos, etcétera, etcétera. Y digamos que para poder cumplir ese objetivo de socializar las normas, de socializar esa parte estratégica en una organización, pues es fundamental que las normas sean formalmente, digamos que documentadas o que queden plasmadas en unos documentos escritos que ofrezcan claridad de lo que se intenta regular, de lo que se intenta esquematizar al interior de la organización. ¿Ok? Eh, digamos que no basta solamente con desarrollar esos documentos, es necesario aplicarlos al día a día en las organizaciones e ir adecuándolos de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando. Es decir, que esos mismos documentos que hemos creado, pues vayan madurando con el paso del tiempo, que vayan madurando con el nuevo andar de la organización o con el nuevo andar del sector, que muchas veces hace que ese sector hace que la organización tenga que cambiar para poderse ajustar a las nuevas reglas de ese sector. Entonces, un sistema de normatividad integral, eh, digamos que es la mejor recomendación para poder prever que las disposiciones que emiten los accionistas o los dueños de las empresas se reflejen en una convivencia armónica entre los empleados y en una mayor facilidad para poder alcanzar lo que la empresa quiere, para poder alcanzar el logro de los objetivos que la organización se ha planteado. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de un sistema normativo organizacional, digamos que el sistema de normatividad permite que las compañías puedan evolucionar sin que sus dueños o sin que sus accionistas principales pues tengan que estar revisando el tema de manera permanente o estar supervisando el trabajo de las personas. No, pues para eso hay, digamos que ese sistema de normatividad permite delegar esa función en otras personas y transmitirle el grado de responsabilidad que cada persona debe tener para realizar su labor dentro de la organización. ¿Ok? Y básicamente eso lo que va a hacer es que le va a permitir a esos órganos de gobierno, a la junta de accionistas,
a la junta directiva, a la gerencia, etcétera, etcétera, esos órganos de gobierno que se puedan centrar específicamente en la gestión estratégica y en la vigilancia de la organización y no llegar tanto a la minucia, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que cuando uno se mete en la minucia, pues pierde tiempo, está, vuelvo y digo, se fija tanto en la minucia que descuida lo verdaderamente importante en la organización y ahí se tienden a cometer muchos errores, ¿ok? Básicamente con la implementación de políticas claras y que obviamente pues esas políticas claras sean socializadas, sean comunicadas a todos los miembros de la organización, pues solo se requiere mantener un control de gestión básico para poder dar seguimiento a la compañía y a la vez, pues digamos que poder realizar los ajustes necesarios solo cuando así se requiera y de esta manera, pues buscar siempre una mejora en los procesos normales de la operación de la compañía. Y es ahí entonces cuando entramos y caemos por lo general en este tipo de actuar. Tenemos una matriz en donde está lo urgente con lo no urgente y y en las filas tenemos lo importante y lo no importante. Obviamente, pues en el primer cuadrante tenemos lo urgente y lo importante, tenemos también lo no urgente y lo importante, o tenemos lo urgente y lo no importante, y cada cuadrante pues nos indica qué puede ocurrir en cada uno de estos escenarios. Entonces, analizando el cuadrante uno, uno puede llegar a ver qué es urgente y qué es importante. Pues básicamente cuando caemos en esta dinámica de lo urgente y lo importante, pues ahí caemos en temas de tiempo gastado o tiempo inoficiosamente gastado. Entonces son esos proyectos que salen de última hora, alguna nueva normatividad, alguna cosa que la empresa por X o Y motivo descuidó y dejó para último momento o la misma autoridad que nos vigila nos pide algo de última hora y esto deriva en que tengamos que caer en eso que es urgente y a la vez es importante, ¿ok? El resultado de esto, pues por lo general, es estrés, cansancio, fatiga, el funcionario o el grupo de funcionarios que intervienen en esa labor caen en ese tema y básicamente eso es desgastante. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo hoy en día? Con todo esto de la pandemia, eh, y a raíz de la vacunación, pues el Ministerio de Salud ha enviado a todas las universidades a que le reporten al ministerio qué estudiantes, qué docentes y qué administrativos de la universidad, bueno, de todas las universidades del país, están, bueno, tienen estudiantes en prácticas hospitalarias. Eh, por ejemplo, esas prácticas hospitalarias en muchas ocasiones pues las tienen que dar los estudiantes de medicina, los estudiantes de enfermería, incluso los odontólogos, no porque ellos tengan que ir a una clínica, sino porque de pronto en los laboratorios o en las clínicas de las universidades están todos los implementos de odontología y ellos tienen que llevar eh, personas a las cuales les realizan procedimientos para poder validar su práctica. Entonces, incluso los estudiantes de psicología tienen que ser reportados a este sistema del Ministerio de Salud para indicar si alguno de ellos debe recibir la vacuna de manera más inmediata que otro grupo de personas. Entonces, a mediados del mes de febrero, llegó el requerimiento en donde me tienen que reportar a todos los estudiantes, a todos los docentes y a todos los administrativos bajo esta plantilla. Una plantilla que no la entienden sino ellos, una plantilla que es de por sí engorrosa, que maneja una codificación que deriva de varias tablas, de varios sistemas de información. Entonces, si usted quiere reportar a Alexander Duque, tiene que ir a mirar, Alexander Duque, ¿qué es? ¿Es médico? ¿Es odontólogo? ¿Es psicólogo? Ah, es médico. Ok, si es médico, entra a tal sistema y descargue. ¿Él qué hace? ¿Él es médico general o es especialista? Ah, no, él es especialista. Ah, ok, entonces si es especialista, ¿qué ramas de la especialización de medicina está desarrollando? Pediatría. Ah, ok, pediatría. Entonces, ¿cuáles de estas funciones desarrolla? Y le lista ahí una serie de actividades y uno tiene que seleccionar cuál es la más acorde a la actividad que desarrolla ese profesional. Eso pasa
con todos los docentes que pertenecen al área de la salud y con todos los estudiantes que pertenecen a esas áreas de la salud, incluyendo psicología. Esto llevó a que, pues obviamente por tema de presión, por tema de las vacunas y de no dejar a estas personas por fuera, pues pusieron a todas las universidades a correr y a buscar información. Y cuando ya se recopila la información y proceden a cargarla al sistema de información del Ministerio de Salud, empiezan a salir errores que mal codificado, que la ciudad, que la universidad, una gran cantidad de cosas. Y esta es la hora. Se supone que eso se debió haber reportado la última semana del mes de febrero. Ellos pensaron que eso era así nomás. El simple hecho de recopilar la información fue de por sí complejo, sobre todo para universidades que tienen muchas sedes a nivel nacional. Entonces, centralizar esa información fue algo complejo. Y cuando se estrella usted con con los problemas de cargar esa información al sistema, pues eso lo lleva prácticamente a situaciones de estas, de estrés y de cansancio, porque usted dice, y no pasa el archivo y no carga y no me lo permite y me quedo varado y no puedo hacer otras cosas porque tengo que arreglar error por error para que el archivo suba. Un archivo que, pues si bien es cierto, no es tan extenso, póngale que son 1000 personas, pero vaya, revise 1000 errores. Y que como son tantos los datos, pues fácilmente un solo registro puede tener 3, 4, 5 errores y hay que arreglar uno por uno. Entonces, eso resulta en temas desgastantes, en temas de... mm, yo creo que a veces las personas se sienten como desanimadas y como que dicen, pero ¿yo qué hago aquí? Machaque y machaque ese bendito reporte para subirlo y no me deja y estoy varado y no puedo hacer otras cosas y me exigen aquí, me exigen allá. Eso es lo que cae dentro de esta categoría, dentro de este primer cuadrante. Lo urgente, pero que es importante. De alguna manera hay que sacarlo. Y es desgastante. Uno no sabe si eso en realidad va a tener algún objetivo o se va a quedar ahí simplemente en un sistema de información y no trascenderá. En fin, pero eso ya no es tema nuestro. Lo que hacemos es responderle a las autoridades y eso ocurre con muchos aspectos, ¿ok? También tenemos un segundo cuadrante en donde está lo no urgente, pero que es importante, ¿ok? Esto, digamos que es un ambiente chévere. ¿Por qué? Porque ahí ya hay, digamos que hay espacio para el desarrollo personal, hay espacio para realizar ejercicio físico, para hacer recreación y el resultado es la felicidad. Entonces, puedo trabajar con una debida planeación en todo lo que es verdaderamente importante sin que sea urgente, es decir, sin tener que correr, sin tener que, como decimos vulgarmente, machetear cosas para que funcionen, etcétera, etcétera. Entonces, este es un escenario ideal, un escenario en donde usted fácilmente puede eh, planear de pronto, qué sé yo, una salida con los compañeros de la oficina para distraerse simplemente, para pensar, seguir trabajando, pero en otro ambiente y eso dispara nuevas ideas, dispara mayor productividad y las personas se van a sentir mucho más agradables. Va a ser son momentos en los que uno puede desconectarse de la rutina, así siga en la rutina, pero usted, el simple hecho de cambiar de ambiente le beneficia o le trae ese tipo de beneficios. Usted se siente descansado, se siente más a gusto con la actividad que está desarrollando. Pero viene un tercer cuadrante en donde nos habla de lo no urgente, pero bueno, no urgente y no importante, ¿ok? Y aquí, en eso no urgente y no importante, entonces tenemos, ya es, digamos que el extremo del segundo cuadrante, es, ya no tengo nada que hacer, no tengo, por nada me presionan, entonces digamos que tiendo a caer en temas de distracciones, tiempo desperdiciado, me pongo a navegar en Facebook, a buscar esas actividades placenteras que me van generando como ese vicio y ahí ya cuando caigo en eso, ya es un poco más difícil después tratar de salir y volver a la rutina diaria. Entonces, ahora, no quiero decir que esto sea culpa del funcionario. Muchas veces es culpa del jefe. ¿Por qué? Porque no está pendiente de las actividades que hay que desarrollar y deja que este tiempo malgastado por parte de los funcionarios, pues se lleva a cabo precisamente porque no les ha asignado las debidas responsabilidades o las actividades. Y esto por lo general
termina en despidos, en actos de irresponsabilidad, que más adelante, si bien es cierto, en este tercer cuadrante no hay nada urgente, el día que le toque correr con algo no va a funcionar y ahí entonces ya la van a catalogar de irresponsabilidad. Y viene un cuarto cuadrante, que es aquello que es urgente, pero no importante. Entonces ahí digamos que hay un tiempo gastado en interrupciones, llamadas imprevistas, presiones, ¿sí? Y el resultado son unos objetivos y planes sin sentido. Ese tipo de situaciones a veces llevan a que el ambiente en la organización se vea deteriorado, precisamente porque hay algunas cosas que salen a última hora que son urgentes, pero a la larga no eran importantes, pero usted siente que perdió ese tiempo, usted siente que como que corrió para algo o, por ejemplo, en el área de tecnología, pidieron el desarrollo de una aplicación y no la usan. Entonces uno dice, pero me pusieron contra las cuerdas, me dijeron que lo teníamos que tener en una semana. Lo sacamos macheteado y ahí con miles de cosas y lo tienen ahí y no lo usan. Entonces como que uno se desilusiona y como que dicen, ah, yo no le vuelvo a meter la ficha a eso. El día que me pidan algo tiene que ser con más tiempo, no sé qué, si se llama, ya tengo esto para defenderme, para mostrar y escudarme en eso, etcétera, etcétera. Pero digamos que el objetivo es tratar de tener en cuenta este tipo de cuadrantes porque eso ayuda a planificar mejor las acciones dentro de una organización, ¿ok? Ahora, tenemos unos elementos del sistema normativo. Eh, digamos que aquí se enuncian algunos elementos que conforman el sistema normativo de la organización. Entonces tenemos lo que son las políticas corporativas en primera instancia. En estas políticas corporativas, digamos que se desarrollan esos principios reflejados en el modelo de gobierno, no en el modelo del gobierno del país, sino en el modelo de gobierno corporativo de la empresa, ¿sí? O de la sociedad. Y ahí estas políticas corporativas contienen las pautas que rigen la actuación de la sociedad y las sociedades de ese grupo, si es que se habla de un conglomerado o algo así. Eh, y también ahí viene enmarcado todo lo que es el plan estratégico y la visión y los valores de la sociedad. Luego de eso viene todo lo que son los manuales de políticas y procedimientos. Y ustedes dirán, pero esto es taller contable y ¿por qué estamos hablando de temas administrativos? Lo que pasa es que si este ciclo no se tiene claro dentro de la organización, cuando se vaya a llevar esto al sistema de información, porque aunque ustedes no lo crean, toda esta dinámica se traduce para llevarla a un sistema de información y que el sistema funcione de acuerdo a esto que se le ha diseñado, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de este manual de políticas y procedimientos, ese manual está compuesto básicamente por la descripción básica del puesto, ¿sí? Por, digamos que ese objetivo estratégico de ese cargo, porque todos los cargos desempeñan alguna función estratégica y eso debe aparecer dentro de ese manual de funciones y responsabilidades. Vienen las funciones básicas que debe desarrollar la persona. También se muestra el personal que está relacionado con el cargo que tiene que ver, o bien sea que personal que me da esos insumos para que yo los procese, o ese personal que espera de mí algún insumo para él poder seguir continuando con la dinámica de la actividad laboral en la organización. Y también se describe lo que es el perfil del puesto. ¿Para qué es importante esto? Sucede que en el sistema de información usted no le puede dar el perfil de contador a todos los funcionarios de la organización o a todas las personas que interrelacionan con el sistema de información. ¿Por qué? Porque fácilmente el contador de pronto tiene permiso para, qué sé yo, para borrar transacciones. El contador tendrá permisos para crear nuevos centros de costo, para crear nuevas cuentas, etcétera, etcétera. Privilegios que no deberían tener el resto de personas. ¿Por qué? Porque son más susceptibles a cometer algún error si tienen ese tipo de accesos. Entonces, ahí es cuando se crean los perfiles y los roles dentro de un sistema de información. Entonces, yo puedo crear en mi sistema de información el grupo de auxiliares contables. Ah, bueno, dentro de auxiliares contables creo los diferentes roles. Puede que haya un auxiliar contable senior,
un auxiliar contable junior y a cada uno de ellos le asigno unas tareas diferentes, ¿ok? Va a tener unos privilegios, un grupo va a tener unos privilegios más que otros, ¿sí? Por eso hay que perfilarlo muy bien y de esa forma, pues, evitar que las personas de pronto vayan a cometer algún acto ilícito. Y hoy en día, con todo lo delicado que es la política de el manejo de datos personales, pues digamos que eso hace más sensible el tema. Anteriormente se le daba permiso a muchas personas para que tuvieran acceso a los reportes que se emitían en las compañías. Hoy en día ya no se puede hacer eso así tan olímpicamente. Tiene uno que mirar muy bien a qué grupos les va a dar permisos y a esos y sobre qué tipo de reportes es que ese grupo va a poder acceder, ¿ok? Entonces, por eso es importante este manual de políticas y procedimientos, porque con base en esto es que yo empiezo a determinar, partiendo del cargo que tiene la persona, qué permisos o qué actividades va a poder desarrollar dentro de un sistema de información, ¿ok? Luego viene todo aquello que se conoce como la estructura orgánica de la organización. Dentro de esa estructura orgánica, digamos que ahí esa estructura básicamente lo que debe hacer es permitir reunir todas las actividades que debe ejecutar la empresa, pero bajo diferentes grupos de trabajo, bajo diferentes secciones o departamentos. Eso es una estructura orgánica. Hagan de cuenta un organigrama, que usted ve que está el área de almacén y debajo del almacén entonces está, qué sé yo, la bodega, está la sección de inventarios, todo eso. Esas cajitas que uno ve en el organigrama es precisamente esa estructura orgánica de la empresa. Y es la que me muestra los diferentes grupos de trabajo, las diferentes áreas, los diferentes departamentos, etcétera, etcétera. Y es importante que cada grupo de trabajo pues se pueda enmarcar con una serie mm, de metas, con una serie de objetivos para el desarrollo de ese cargo o de esa área, ¿ok? También eso tiene un manual de normas administrativas. Ese manual de normas administrativas, pues básicamente contiene todo lo relacionado con nómina, con bonificaciones, ¿sí? Si es que hay, por ejemplo, eh, por metas alcanzadas, por metas cumplidas, se le reconoce una bonificación. Esto incentiva a que las personas se esfuercen al máximo. Vacaciones, permisos, todo ese tipo de cosas. Esto es muy común, sobre todo en las entidades públicas, ¿sí? Eh, no sé si alguien acá trabaja en el sector público. ¿Sí hay de pronto un funcionario público? No. Ok. Entonces, pues básicamente en las entidades públicas, eh, digamos que crean muchas actividades también en pro del desarrollo de la persona. Entonces, ellos están afiliados a muchos clubes, a muchas cosas que ayuden a distraer a los funcionarios. Entonces, de un día a otro, crean la salida para Cafán Melgar, miércoles, y esa gente sale sin agüero. Usted puede tener el trabajo que sea, pero si está planeado el paseo, pues usted coge y se va, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que eso lo dice la norma. Le dice que usted tiene derecho como funcionario público a disfrutar de esos espacios de recreación y de esparcimiento que crea la organización para que usted no se encierre solamente en el trabajo, para que usted pueda pueda distraerse, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de incentivos van atados o van contemplados dentro de ese manual de normas administrativas. También hay unos lineamientos de contratación de personal. Y en esos lineamientos, pues lo que se hace es que se describe las políticas de la compañía en materia de selección, en materia de contratación, de evaluación del personal, detalla los procedimientos que se deben seguir en cada uno de los aspectos, etcétera, etcétera. No sé si ustedes han visto que hay muchas empresas que ahora le dicen a uno, trabaje con nosotros, entonces cargue su hoja de vida aquí. Y uno como un bobo se pone a cargar ahí toda su información, chan, 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 y nunca lo llaman. Y aparte uno no sabe qué pueden hacer con esa información, ¿ok? Entonces la recomendación es simplemente no haga eso si no tiene
un cargo identificado, una vacante que esté ahí para la cual usted quiera aplicar, ahí sí diligencia eso. El resto no es conveniente porque por lo general nos piden soporte de la cédula, soporte de nuestros títulos de formación académica, en fin, una gran cantidad de cosas y no sabemos qué pueden hacer con eso, ¿ok? Recuerden la cantidad de fraudes que se pueden llegar a cometer solo con la fotocopia de su cédula, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. También viene todo el tema del código de ética o reglamento laboral y digamos que en todo esto uno puede contemplar el área de sistemas, es decir, el área de, es decir, cómo los privilegios o los permisos que yo tengo sobre determinado sistema de información, puedo contemplarlos dentro de este código de ética para decirle al funcionario qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer dentro del sistema de información o con la cuenta de correo electrónico institucional, todo ese tipo de cosas. Hay que tenerlo perfectamente regulado y reglamentado para evitar que cosas anómalas puedan llegar a pasar. Por ejemplo, que ustedes les diera, a algunos de ustedes le diera por coger su cuenta de correo institucional y se ponga a hacer phishing al resto de estudiantes de la universidad, a mandarle un correo a todos con una imagen de alguna entidad financiera y lo que hace es que lo redirecciona a otra página y ahí usted captura los datos de usuario, contraseña, de la clave de la tarjeta de crédito o en los dígitos de seguridad, etcétera, etcétera. Eso ya digamos que eso se interpreta como un abuso sobre una herramienta a la cual la institución le ha dado un beneficio, le ha dado un privilegio para que usted la use, pero no para que la use de esa manera. Entonces, todo eso hace parte de ese código de ética o de ese reglamento laboral en las empresas. Ahora, cuando se habla de reglamento laboral, no es ese reglamento que yo no sé a quién se le ocurrió inventarse eso, cogen todo el reglamento de unas 50 páginas, lo imprimen en un gran formato, lo enmarcan y lo pegan, lo cuelgan en una pared. Vaya, intente leer eso. O bueno, es decir que yo ya estoy muy corto de vista, pero, pero yo no puedo leer esas cosas. O sea, eso es tan pequeño, es tan diminuto y aparte es tan denso que uno dice, no, qué mamera, ¿quién va a leer eso? ¿Quién de ustedes se ha leído ese reglamento que está colgado en las paredes de sobre todo de las oficinas de desarrollo humano? Nadie, a uno le da mamera leer eso y es normal. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. Un manual de esos, un reglamento laboral, es para socializarlo, pero no para ponerse y entonces cojo el micrófono y por todos los parlantes que están en cada una de las oficinas me pongo a decirles, artículo 1, no puede llegar en estado de embriaguez. No, yo lo que tengo que hacer es socializar eso, pero por medio de actividades para que las personas en realidad adquieran ese conocimiento, lo interioricen y lo apliquen en su día a día. Pero no puedo pretender darle a alguien un reglamento de trabajo escrito, léalo y simple, aplique todo eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Que el día que usted se equivoque, ese día sí le van a sacar el reglamento. Ay, pero es que mire, usted incumplió el artículo cuarto, el inciso 3 y el literal D. Y es que eso implica despido. Ay, miércoles, y usted sin saber, sin haber leído eso. Pero precisamente no se trata solamente de entregar esa información. O, ahí está publicada en la página web. No, es crear mecanismos, es crear estrategias para poder eh, capacitar a las personas para poder socializar esa información, pero de una manera que las personas la interioricen. Puede ser que usted no se aprenda todo ese reglamento y se lo aseguro que no lo va a hacer, pero va a quedarle algo, lo más importante, lo va a lograr comprender y lo va a tener interiorizado. Dime. Ah, eh, no te escuchamos, Carolina, ¿tienes apagado el micrófono? Ok, bueno. ¿Alguien quiere opinar frente a lo que estamos hablando? ¿Si lo han vivido? ¿Cómo les ha ido con ese tipo de situaciones? ¿Por qué están tan tímidos? ¿Qué pasó? ¿Ustedes no son así?
Bueno, está bien, entiendo, están bravos. Bueno, bueno, digamos que entonces lo importante y el primer paso que se debe dar en una organización es empezar por crear esas políticas corporativas. Unas políticas corporativas que van a derivar en un manual de políticas y procedimientos, los cuales me van a llevar a tener una mejor reestructuración organizacional. Voy a tener perfectamente claro distribuidos los cargos en la entidad, voy a saber qué función debe desempeñar cada persona dentro de la organización. ¿Por qué? Porque cada uno sabe qué es lo que debe hacer y cómo lo debe realizar. Imagínese usted un banco sin políticas y sin procedimientos. Cada quien haría lo que quisiera dentro de esa institución. Me pongo a aprobar créditos sin mirar capacidad de endeudamiento, sin respaldos y básicamente ahí ya empezaríamos a tener problemas. Entonces, básicamente hay que mirar esas entidades que le dan la verdadera importancia a todo este ciclo y no solamente con las políticas o los manuales o la reestructuración organizacional, sino que esto también deriva en imagen corporativa. ¿Por qué imagen corporativa? Porque si usted conoce su trabajo, usted va a poder tranquilamente brindarle el soporte que necesita a algún cliente, a alguna persona que quiere adquirir algo de la empresa y que de pronto no ha encontrado el mecanismo para llegar a eso. Entonces, por medio de el conocimiento del cargo que usted va a desarrollar, puede ayudar a mejorar esa imagen corporativa. ¿Por qué? Porque esa persona le aseguro que va a transmitir ese grado de satisfacción a otras personas diciéndole, si necesita tal cosa, vaya a tal empresa, entra a tal página, porque ahí la atención es de una. Se van a dar cuenta que la atención, que el soporte, que todo este tipo de cosas es muy inmediato y le resuelven las cosas, porque es que una cosa es que le den a uno el soporte y le digan, ah, ok, en 3 días le resuelvo. Miércoles, ¿y yo cómo hago si tengo que hacer la factura electrónica y no puedo dejar quieta no puedo dejar que la empresa quede estancada ahí precisamente por una sola factura de aquí a 3 días que usted me la vaya a resolver? Esas son cosas que uno debe evaluar cuando está, digamos que, tratando de implementar un nuevo sistema dentro de la organización. Yo tengo que evaluar el soporte que me van a dar, que no me dejen tirado, ¿sí? Y yo creo que en esto ustedes lo han vivido. Esto, cuando uno está en el área contable y tiene que interactuar con un sistema de información, ahí se da cuenta que hay problemitas, que hay situaciones que, digamos que no todo está contemplado en esa aplicación y hay cosas que de pronto por dinámica de la empresa hay que tener otros caminos alternos. Entonces es ahí cuando uno necesita ese soporte y muchas veces el soporte no es inmediato. ¿Ok? Eh, Formatos, digamos que esto es bien funcional en la medida en que si estos formatos se diseñan bien y se diseñan para las cosas que realmente necesitan un formato, esto es bien funcional. Pero si yo me pongo a crear formatos a diestra y siniestra para que todos hagan cualquier cosa mediante un formato, pues digamos que ya no va a ser tan chévere y lo que va a pasar es que me voy a volver es una entidad muy burócrata en donde todo tiene que cumplir, todo tiene que seguir un mismo camino, no hay caminos alternos y eso es cansón. Tampoco uno puede llegar a rayar en a esos niveles. Y algo bien importante, y esto se aplica en cualquier proceso en una organización, es la mejora continua. Es empezar a evaluar de aquí hacia atrás qué pudo haber fallado para que cuando lleguemos acá lo podamos detectar y mejorar. ¿Ok? ¿Qué es mejorar? Mejorar no es solamente eh, decir que, ay, vamos a cambiar esta herramienta simplemente porque las cosas no funcionan bien y yo, digamos que ahí voy a entrar en ese tipo de conflicto. ¿Qué es eso que no funciona bien? ¿Es la herramienta? ¿Es el proceso? ¿Es el formato? ¿Qué es lo que no funciona bien? Sea específico. Y eso básicamente lo consigue uno en este proceso de mejora continua. ¿Ok? Eh, Después de esto, entonces, pilas con mis colores, no se me van a burlar porque lo hago pensando en ustedes, en llamarles la atención, en robármeles la atención, en robarles una sonrisa. Pero digamos que, ¿cómo saber si es adecuado el sistema normativo que he implantado en la organización?
digamos que algunos de los indicios que nos pueden mostrar que la empresa está fallando en sus políticas o procedimientos normativos son, por ejemplo, reuniones improductivas. De esas reuniones largas en las que se la pasan cada tercer día y no llegan a ningún fin, no cumplen ningún objetivo. Eso demuestra que algo mal está ocurriendo en la organización, ¿ok? Eh, Reuniones en donde revisamos los mismos procesos, en donde obtenemos siempre los mismos resultados, casi siempre el resultado es nada, no hemos hecho nada, no hemos llegado a ningún lado, etcétera, etcétera. O lo peor es discutir temas que ya se han tratado en otras reuniones, ¿ok? Eso es un sistema de alerta que me indica que de pronto el sistema que he implementado en la organización no es el mejor. Cuando hay sobrecarga de funciones o sobrecarga de responsabilidades en muy pocos empleados, eso también denota una mala organización. Cuando yo tengo destinado una sola área que es la que me puede llegar a resolver todos los problemas en la empresa, eso es una debilidad, ¿ok? Hay que evitar que ese tipo de cosas se den. ¿Por qué? Porque llega el punto en el que de pronto dependemos tanto de esa área o tanto de esa persona que el día que se vaya, la empresa queda paralizada. Y no digo que pues se vaya a acabar, ni mucho menos, pero sí le va a demorar y toda esa demora en tiempo le repercute en dinero a la organización. Entonces, es mejor tener las cosas documentadas, saber que en caso que esta persona no esté, lo puede reemplazar esta otra o esta otra o esta otra. Eso se llama muchas veces, digamos que es como tener un backup, ¿sí? O sea, yo sé mi trabajo, pero tengo un backup que en cualquier momento puede desempeñar mi cargo, precisamente porque hemos socializado nuestras funciones, ¿ok? Cuando hay centralización, pero centralización de las decisiones en una o en muy pocas personas, esto es un problema. O cuando hay dilución de responsabilidades y se dedican solamente a buscar culpables cuando hay algún resultado negativo. Eso también es un factor que me demuestra que algo mal hay en la organización. Cuando hay empleados sin claridad acerca de sus funciones o empleados que se les tiene que estar dirigiendo continuamente, ¿sí? Cuando hay autoritarismo de los jefes, ¿sí? Cuando los roles de un equipo de trabajo no están bien delimitados y ni los participantes están capacitados adecuadamente para desempeñar su cargo, y esto permite que solo un funcionario decida tomar el mando por su cuenta mediante el convencimiento o porque habla fuerte o porque es más, porque es de mal genio, ¿sí? Porque tiene un carácter dominante o porque simplemente el resto del grupo de trabajo tiene escasos conocimientos sobre el tema y los demás terminan por seguirlo. Eh, Cuando hay falta de autoridad, eso hace referencia sobre todo al desconocimiento de los altos niveles de la organización, de lo que está afectando negativamente las metas o esos objetivos de la compañía y obviamente las causas internas de posibles perturbaciones en la empresa. ¿Ok? Cuando hay dispersión de esfuerzos o digamos que más bien esfuerzos innecesarios en actividades de baja prioridad o ejecución de actividades no programadas. Cuando hay información a destiempo o información recibida con baja calidad, eso también es un problema porque entonces yo no voy a confiar en los reportes que me están entregando, ¿ok? Cuando hay alta rotación de empleados, eh, esto básicamente lo que me refleja es que hay, digamos que hay una atmósfera de desorden laboral, ¿ok? ¿Por qué? Porque puede ser que los jefes no estén funcionando de la manera más adecuada y las personas se aburren y se van, ¿sí? O de pronto no los estoy capacitando de la mejor manera, o el jefe es de mal genio, trata mal al personal, etcétera, etcétera. Cuando hay largas jornadas de trabajo, que se vuelven comunes y cuando hay cuando hay una programación basada en la corrección de errores sobre la marcha. Es decir, no tenemos esa cultura de prevención, sino una cultura de corrección. Y eso es bien delicado. ¿Por qué? Porque es que yo voy a actuar cuando el problema se materializa. Cuando el riesgo se ha materializado, ahí es cuando yo actúo. Eso es ser correctivo. Y tenemos que velar por ser siempre
preventivos, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios de implementar adecuadamente un sistema de normatividad en la organización y que ese sistema de normatividad se vea reflejado en ese sistema de información de la empresa? Pues digamos que el primero de ellos es tener unos empleados en sintonía con los objetivos de la empresa. Pero esto no se da por inercia. Esto no es que yo me siente y le diga a la persona, a ver, ponga las manos sobre el reglamento, que usted lo va a absorber. No, yo tengo que sensibilizarlo, tengo que mostrarle cómo es la empresa, cuáles son nuestras metas, a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos, ¿sí? Y de esa manera adquiero más compromiso de ese funcionario y sé que un funcionario comprometido va a responderme al 100%, como yo lo necesito, ¿ok? Los procesos se ejecutan sin contratiempos. Esto sería buenísimo, pero no siempre ocurre, ¿ok? Y no ocurre porque en la empresa trabajan personas, ¿ok? Si esto fueran solo robots, sería fantástico. Esto nunca habrían contratiempos. Pero como trabajan personas, las personas tendemos a veces a cometer errores involuntaria o voluntariamente, pero los cometemos, ¿ok? Entonces hay que estar más bien alertas a esa posible ocurrencia de errores y mirar cómo puedo minimizar esa ocurrencia de errores para evitar que esto se vuelva a presentar. Tener reuniones periódicas ágiles, ¿ok? En ingeniería de sistemas hay una metodología que se llama Scrum y es una metodología para desarrollar software. ¿Qué hacen? ¿Qué consiste? Precisamente en reuniones periódicas ágiles. Se reúnen todos los días por 10 o 15 minutos, todo el grupo de desarrollo. Y entonces comienza el, digamos que el jefe, bueno, no es el jefe, le llaman el Scrum Master. Es como el líder del grupo de trabajo. Entonces, bueno, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo ayer? Tal cosa. ¿Qué problemas tuvo? Ninguno. Ok. ¿Y qué va a hacer hoy? Ah, no, tal cosa. Ah, bien, perfecto. Ahora usted, ¿qué hizo ayer? Ok. ¿Qué problemas tuvo? Ok. ¿Y qué va a hacer hoy? Listo. Y paso al otro y voy recopilando toda esa información. De tal manera que cuando llegue al día siguiente yo ya sé qué tenía que hacer y evalúo si en realidad lo hizo o no lo hizo. ¿Y qué me permite eso? Si yo tengo que hacer un sistema de información contable, pues posiblemente si yo me espero a hacer todo el sistema de información contable, con todo lo que cambia acá la parte tributaria y la parte contable y laboral, con nuevos reglamentos, no sé si ustedes sabían, en Colombia se generan casi 5 leyes al día en el país. 5 leyes que afectan cualquier parte de la economía, la parte laboral, la parte financiera, la parte tributaria, la parte contable, todo eso se ve, digamos que permeado por tanta ley que hay y eso pues únicamente lo que lleva es a que las personas que se ven afectadas por esa ley, sea porque las tienen que implementar o porque las tienen que cumplir, pues que las personas puedan llegar a cometer errores. Entonces, si yo me espero a tener todo un sistema de información contable listo, pues me voy a tardar fácilmente más de un año. Cuando lo vaya a sacar a producción sucede que eso ya está desactualizado, ya no aplica, esa ley ya no aplica, el IVA subió, la retención también subió, entonces me toca volver a empezar a trabajar eso. Entonces lo que se hace hoy en día es, gracias a este tipo de reuniones periódicas ágiles, es empezar a entregar componentes pequeños. ¿Con qué objetivo? Que los usuarios los empiecen a usar, ¿ok? Entonces yo le entrego primero, qué sé yo, el módulo de compras. Utilícelo, empieza a facturar. Dígame qué errores tiene, dígame cómo le está funcionando. ¿Ha tenido inconvenientes? ¿Qué problemas ha tenido? Ah, la impresión, ah, el envío a la DIAN, etcétera. Y comienza uno a tomar notas y lo va corrigiendo de inmediato. De ahí que en una semana casi que ese pequeño producto ya está maduro. Ya uno ha podido tener ya lo ha visto trabajando, ya sabe por qué razón se puede estar congestionando, por qué razón se está demorando tal proceso, etcétera, etcétera, y lo corrige de inmediato y ya queda 100% funcional. Ahora, ya cuando he hecho eso, entonces yo ya puedo ir trabajando en el siguiente módulo. Entonces ya en 15 días les puedo entregar el de ventas. Ahora sí, mire, cargue toda la información o páseme esa información, yo la subo a la base de datos y comienzo a trabajar con ella. Y hago que se hablen tanto el módulo de compras como el de ventas. Y así lo voy sacando, ¿ok? Esa es una metodología que es hoy en día la más utilizada precisamente porque arroja muy buenos resultados, ¿ok? Eh,
Otro aspecto que sería ideal en las organizaciones es que el estrés laboral esté por el piso, esté bien bajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que yo voy a tener entonces empleados satisfechos. Hoy en día, las organizaciones que tienen que trabajar con, sobre todo con millennials, con nosotros, eh, las empresas, pues digamos que cuidan mucho ese capital de trabajo. ¿Por qué? Porque estas son personas que por lo general hablan dos idiomas, que son muy ágiles en su trabajo, pero que no les gusta estar encerrados en una oficina, que prefieren el teletrabajo, que se aburren con mucha frecuencia, que buscan nuevas expectativas, entonces tratan de retenerlos, ¿ok? Digamos que ese capital humano no es fácil de conseguir en muchas ocasiones, bueno, aparte de ser escaso, también es costoso. Y si yo no lo logro retener, pues posiblemente esa persona se va a ir de la organización, me va a dejar ese vacío y yo voy a tener que empezar a buscar otra persona que supla esas funciones, que por las características del trabajo que se estaba desarrollando, pues no va a ser muy fácil, no va a ser inmediato conseguir ese reemplazo. Y de ahí a que aprenda lo que estaba desarrollando la otra persona, pues digamos que eso va a llevar un tiempo. Entonces, todas estas características hacen que yo como gerente de una organización tenga que crear estrategias para mantener bajo ese estrés laboral. Cuando a usted le sale una oferta de trabajo y le piden, ¿cómo es que dicen? Capacidad para trabajar bajo estrés o capacidad para... Tienen una frase puntual que cuando yo la leo, no olvides esto, no, esto es un chicharrón, ¿sí? Porque eso evidentemente, esa sola frase en la descripción de un cargo me indica que la empresa es desordenada, ¿ok? ¿Se acuerdan de nuestros cuadrantes? Lo, lo importante y lo urgente. Entonces se dedican solamente a eso. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque no hay un momento para hacer un alto en el día a día y pararnos a decir, ok, lo que tenemos que hacer es esto y nos vamos a centrar específicamente en esto. ¿Listo? Otra expectativa, bueno, otro indicador que me dice que mi empresa o que mi sistema de normatividad en la organización está bien, es la baja deserción. Es decir, no tengo alta rotación de personal, el personal que trabaja conmigo es un personal que está mm, consciente de la labor que tiene que desarrollar, que se siente a gusto y de una u otra manera de pronto respaldado por la organización. Entonces, eso genera ese ambiente, que las personas duren en la organización y sobre todo que ellos vean que en la organización tienen cómo crecer, ¿ok? Vuelvo y digo, cuando hay millennials en las empresas, ellos empiezan a mirar el organigrama y a decir, ah, bueno, mi plan de carrera va a ser esto. Yo estoy estudiando contaduría, entonces yo puedo llegar a ser analista y, ay, pero es que quedarme ahí con contaduría, no, yo como que me voy a tirar hacia el lado de auditoría y voy a tomar la parte de sistemas, claro, por ahí. Y comienza usted a diseñar su plan de ruta en esa organización. ¿Por qué? Porque ha visto que puede crecer, porque ha visto que lo valoran. Es decir, empieza usted a encontrar esos incentivos que le van a permitir sentirse a gusto en esa organización. Lo otro es empleados con sentido de pertenencia. Casi que van de la mano estos dos. La baja deserción es precisamente debido a que hay un alto grado de pertenencia con la organización. Pertenencia no es ponerme el escudo y subirme a Transmilenio y mostrar que yo trabajo en esa empresa o ponerme la chaqueta que diga que soy de Coca-Cola. No, eso no es pertenencia. Pertenencia es sentirme afín con los objetivos de la empresa, sentir que estamos todos jalonando para el mismo lado, no que hay unas ruedas sueltas, no que hay comentarios de pasillo y cosas de estas que generan mal ambiente, no, es personal que en realidad se siente plenamente identificado con la organización y así lo sienten, ¿ok? No sé si ustedes han visto de pronto, no sé, eso yo lo vi hace mucho tiempo, Almacenes Éxito tenía la cultura de, eh, antes de abrir los almacenes, todos se sentaban, cantaban, hacían alguna actividad como para relajarlos y luego sí, entren a trabajar. O les daban
algún objetivo que la empresa quería perseguir, se lo desglosaban, se lo explicaban bien y luego sí, a trabajar. Entonces, eso va generando ese sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque las personas se sienten identificadas con la organización, ¿ok? Lo otro es generación de ideas por todas las áreas de la empresa. Y esto sí que es bien importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que a usted lo escuchen, así no hagan lo que de pronto está diciendo, pero el simple hecho que lo escuchen ya dice mucho, ¿ok? Usted se siente valorado, usted se siente que en la organización sus ideas, por lo menos, son escuchadas y de esa forma, pues son valoradas, ¿ok? Entonces, eso le ayuda a uno como funcionario, pues a seguir generando, a seguir buscando qué puedo hacer, qué puedo implementar, qué problemas puedo llegar a solucionar en la organización, porque eso es lo importante. A mí no me interesa seguir haciendo lo mismo como se está haciendo. A mí me interesa mirar cómo puedo mejorar alguna situación, qué problema hay realmente en la organización que yo pueda llegar a resolver. Y si usted hace eso, le aseguro que le aumentan el salario, porque le quitó una carga encima, porque facilitó algún proceso, porque eso que se inventó o eso que es motivo de innovación, la empresa lo puede potenciar, lo puede implementar en todas las sucursales, qué sé yo, puede multiplicar esa idea que usted ha conseguido. Y hay unas jornadas laborales normales y de trabajo oportuno. Es decir, nadie se tiene que llevar trabajo para la casa, no me tengo que quedar hasta altas horas de la noche, o lo que está pasando con el teletrabajo, que es que desde las 6:30 de la mañana le están timbrando, le están escribiendo por chat, se está bañando y ya le está timbrando el teléfono, y son las 9 de la noche y todavía está atendiendo ahí al jefe, a algún otro funcionario, etcétera, etcétera. Eso es síntoma que las cosas no están yendo bien en la empresa. O estoy en el cuadrante de trabajando lo importante, pero se me fue la esta. Importante, pero no miércoles. Lo importante, pero lo urgente y lo importante, ¿ok? Entonces, digamos que esos son aspectos que nos pueden ayudar a detectar si la organización está bien o está mal. Y por último, la información de calidad y a tiempo con las personas adecuadas. Es decir, y aquí es en donde entra en función un buen sistema de información contable. ¿Por qué? Porque en la medida en que ese sistema de información contable esté al día, esté bien parametrizado y yo pueda pedir la información que necesito en el momento que la necesito como gerente, pues voy a fácilmente poder tomar decisiones más acertadas porque la información que tengo es real y me indica en realidad cómo está la organización en ese preciso momento de la vida. ¿Ok? No sé qué preguntas tienen, algunas dudas, los veo muy calladitos. ¿Qué es esta vaina? Por Dios, vuelvo y digo, ustedes no son así. ¿Qué pasó? ¿Son las notas? No, profe, sino que como estaba explicando, pero pues sí está muy importante todos estos elementos del sistema normativo. Sobre todo a mí me sirve como, yo aparte de ser docente, soy sacerdote y me Qué sirve bien. mucho, digamos, los beneficios que nos acaba de dar, porque pues, constantemente nosotros tenemos reuniones, manejamos diferentes grupos de trabajo. Entonces digamos, a veces uno se ve como accionado, digamos, digamos, con las manos atrás, porque manejar distintos grupos de trabajo, jóvenes, niños, líderes, entonces, digamos, esas cuestiones como que nos ayudan y nos abren otras expectativas para mirar cómo nosotros podemos trabajar y ver lo que decía usted, ¿no? Analizar nos lo decía usted anteriormente, analizar nosotros en unas reuniones así ágiles qué se hizo bien, qué se hizo mal y cómo lo podemos pues ir mejorando. Pues para mí, digamos, son cuestiones que usted dijo hace un momentico, de pronto esto que tiene que ver
con la materia, pero pues no solamente con la materia, sino que pues se articulan, ¿no? Son cosas que de verdad nos sirven no solamente en la materia, sino en la vida diaria. Qué bueno, Giovanni, muchas gracias. Pero sí, básicamente, y digamos que eso es lo que hoy se está buscando con el nuevo perfil del contador público. Hoy ya no se busca el contador que está encerrado, que tiene su escritorio lleno de papeles y un mundo de trabajo. No, hoy se busca un contador que tenga eh, habilidades específicas, que sepa delegar, un contador que sepa trabajar en grupo, ¿sí? Y sobre todo en grupos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque es que ahí es en donde se ve la verdad, el verdadero liderazgo y es en donde se ve, digamos, es lo más retador que hay. Por eso cuando yo les digo a ustedes, no, pues si quieren hagan el trabajo en grupo, vengan a propósito, hay muchas personas sueltas, personas sueltas, hay muchas personas que están solitas. eh, pues si ustedes quieren, yo los armo, los ubico en parejas para que trabajen con alguien, ¿no? Si no, pues digamos que lo pueden desarrollar de manera individual, pero será más chévere si lo hacen en pareja. ¿Por qué? Porque una persona toma un sistema, la otra toma el otro sistema, luego ustedes se reúnen y dan los pros y los contras de cada sistema y logran concretar una sola idea y rinden un solo informe. Entonces, digamos que desde ese punto de vista va a ser mucho más fácil. No es que de manera individual no lo puedan hacer, pero les va a demandar más tiempo. ¿Listo? Pero sí es algo muy importante empezar a trabajar en grupo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que, vuelvo y les digo, no es fácil y cuando ustedes de pronto tengan que liderar algún proyecto en la organización, llámese proyecto contable, llámese un proyecto de reestructuración, llámese como se llame. En los proyectos uno tiene que trabajar con diferentes personas. Y si de pronto usted tiene por ahí una mala relación con alguien en la empresa y preciso lo ponen a trabajar con él, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar que el proyecto se estanque? ¿Va a dejar que las cosas no fluyan simplemente porque usted no se habla con esa persona o le cae mal? No, uno tiene que entrar a superar ese tipo de cosas precisamente porque todos tenemos que girar para el mismo lado. Entonces, digamos que son aspectos que hoy se están evaluando muchísimo desde ese nuevo perfil del contador público que se está buscando, ¿ok? Bueno, después de esos avisos, bueno, a nivel de consideraciones finales, no significa que aquí se acaba la clase, ni mucho menos. Ya, ay, ya se va a ir una hora. No, mentiras. Pero sí, digamos que a nivel de consideraciones finales y como para cerrar estos puntos que veníamos tocando en la parte de atrás, digamos que el hecho de contar con esas políticas, el hecho de contar con unos lineamientos claros y con unos procesos adecuados dentro de una organización, pues eso nos va a permitir que todos los colaboradores identifiquen la forma de trabajo de la organización y no solamente la forma de trabajo, sino también la autonomía que corresponde a cada cargo y las responsabilidades que cada quien tiene dentro de la organización. Esto obviamente pues debe estar acompañado de un adecuado sistema de control de gestión para poder detectar y corregir, pero digamos que poder detectar y corregir con oportunidad, ¿sí? Todos los problemas internos o las modificaciones a que haya lugar debido precisamente a esa mejora continua, ese proceso de mejora continua que hemos venido implementando en la organización. Hola Flor, buenas noches, bienvenida. Eh, de la misma manera, digamos que si las políticas y, ok, si las políticas y sus procedimientos o procesos son implementados adecuadamente, pues se tendrá una mejor planeación en todos los proyectos y en todas las actividades que la organización esté desarrollando sin que estos tengan que llegar a los altos niveles de la compañía para darles una solución. Y esto pues obviamente va a redundar en que los directivos se enfoquen en los temas realmente que les interesa a ellos. Y lo otro se lo dejan al resto de las personas. ¿Por qué? Porque hay un buen liderazgo, porque hay trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Entonces, eso ayuda a una organización. Pero hay algo que es muy importante dentro de la organización y yo les hablaba ahorita y era el tema del organigrama. ¿Ok? Y reitero, aquí hay puntos
que tienen que ver con el sistema de información. Les decía yo que, ¿qué tal que le pusiéramos el perfil de contador a todos los auxiliares de contabilidad de la empresa? Pues no tendría ningún sentido porque no tengo control. Cualquiera puede entrar al sistema y puede hacer lo que sea. Ahora, que sí, que es que el sistema tiene una traza de auditoría y me indica quién hizo. Sí, pues eso es ser correctivo. ¿Por qué? Porque cuando ya las cosas ocurren es que yo tomo acciones y no debería ser así. Entonces yo lo que debo hacer es prevenir que esas cosas pasen. Por ende, yo lo que antes y en el momento mismo en que se está parametrizando el sistema, empezar a decirle al ingeniero, bueno, hágame un favor, tal perfil solamente debe tener acceso a este reporte y a estas aplicaciones. Tal otro perfil debe tener acceso a estos 4 reportes y a estas otras aplicaciones. Y así lo voy perfilando. Y eso se hace también mucho partiendo del organigrama. ¿Ok? Es posible que el consejo directivo de la empresa no necesite tener acceso al sistema. Pues ellos no tienen por qué interactuar con el sistema, ni hacer alguna operación, nada. Ellos de pronto sí necesitan es tema de reportes. Ellos quisieran tener acceso a un tablero de control, a un dashboard, en donde vean las gráficas y digan, ay, miércoles, este mes nos fue mal con las ventas, ¿qué será? Pues obviamente llamarán al director general o al gerente, y, bueno, ¿qué pasó este mes? ¿Por qué las ventas cayeron? No, sí, señor, es que ese problema con China nos tiene, el contrabando nos tienen saturados y nos está afectando. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues no he pensado, pero ¿cómo no va a pensar? Y comienza ahí el tema. Entonces, dependiendo del grado de autoridad de cada ente dentro de un organigrama, pues así mismo uno les va otorgando permisos. Vuelvo y les digo, al consejo directivo no le interesa interactuar con el sistema, pero él sí querrá saber o tener acceso a unos reportes con el ánimo de ir viendo cómo está evolucionando la organización. Y también para que cuando hagan esos consejos que hacen semanal, o que hacen quincenal, o que hacen mensual, poder llegar con información y poder preguntar acerca de alguna situación en específico. ¿Ok? Entonces, bueno, teníamos un proyecto de expansión. ¿Qué pasó con ese proyecto? El gerente, no, sí, mire, ya tenemos esto, aquello y lo otro, pero no nos dieron el permiso miércoles y ahora, y ahí entonces habrá que replantear la idea, pero básicamente se hace porque este grupo de personas tienen acceso a algo de información. Obviamente ellos nos dirán a qué querrán entrar, qué tipo de información querrán ver y cómo la querrán ver, ¿sí? De pronto ellos dirán, no, a mí mándenme un correo todas las mañanas a mi celular. Ah, bueno, se lo mando, ¿sí? O no, yo quiero tener acceso a tal herramienta para poder ver las ventas. Ok, no, a mí me interesa, de pronto hay un psicólogo ahí en la junta directiva, no, yo quiero ver gestión humana, cómo están trabajando, cómo están organizados los cargos. Ah, bueno, ya cada quien verá y con base en eso, pues se le perfilará y se le darán los permisos sobre el sistema. Pero de aquí para abajo, lo que es la dirección general, pues esta persona ya necesita tener una información, sobre todo resumida y ágil. Es lo más importante para un gerente, que él pueda simplemente viendo una gráfica o viendo un reporte, ya pueda decir, ay, miércoles, toca crear una promoción para las carnes frías porque no se están vendiendo y se me van a vencer. Entonces pague 2 y pague una y lleve 2. Y así comienzan a generar ese tipo de ofertas. O por cada litro de yogur que llévese un paquete de jamón serrano a mitad de precio. Bueno, listo, eso es una promoción y pues ahí están moviendo el producto. Ese tipo de cosas lo hace el director general o el gerente general muchas veces en compañía del área de mercadeo. Entonces se sientan y miran y comienzan a decir, mire, tenemos tales y tales productos, se nos están quedando, ¿cómo podemos hacer para impulsarlos? Y empiezan a generar estrategias para eso y van moviendo los productos, ¿ok? Eh, ¿Qué podrá ver lo que es la dirección operativa? Pues la dirección operativa tendrá que manejar todo lo que tiene que ver con los productos, canales de comercialización, los clientes, los proveedores, etcétera, etcétera. Y ellos pues van a tener un perfil específico dentro de la organización. De pronto ellos van a tener que ver con todo el tema de proveedores, entonces tener un reporte
un acceso a algún reporte de proveedores, cuáles son los productos que cada uno vende y de pronto poderlo yo calificar con el objetivo de decir, mire, este proveedor empezó bien, pero ya me está incumpliendo, está creciendo ese proveedor, pero de una manera desorganizada y me está descuidando a mí como cliente. Entonces, una alerta para que empiecen a buscar otro proveedor con las mismas características. En tema de clientes, entonces yo empiezo a perfilar también mis clientes, como yo ya capturo información de ellos, yo ya sé cuál es su correo, sé cuál es su dirección, tengo una gran cantidad de información de mis clientes, pues yo tengo que utilizar esa información, yo no la puedo seguir teniendo ahí guardada simplemente ocupándome espacio en el disco duro. Yo tengo que poner a producir esos datos y convertirlos en información. Y es ahí cuando empiezo a crear estrategias, digo, ay, miércoles, imagínense que las personas que más compran, qué sé yo, los Choco Crispies, son las personas que están entre estratos 3 y 4, y a ellos, por lo general, no consumen los Choco Crispies con leche, sino con yogur. Entonces, creemos una promoción o llevemos una degustación hacia ese sector en varios barrios, llevamos un camión refrigerado, les damos muestras, pasen y conozcan los productos. Ese tipo de campañas yo las puedo llegar a desarrollar siempre y cuando tenga en primera instancia acceso al sistema de información, pero que ese sistema de información también sea capaz de arrojarme información. No me sirve solamente que yo lo esté llenando y llenando y llenando de información, sino mirar de qué manera yo extraigo esa información y la puedo convertir en estrategias para mi organización. ¿Ok? Eso debe quedar bien claro porque ese es el verdadero objetivo de un sistema de información y sobre todo un sistema de información contable. Y ustedes dirán, pero ¿por qué contable nos tenemos que meter con los clientes y a conocer los clientes? Porque es que hoy en día los sistemas de información son integrales. Entonces, ya no le venden a usted solamente el módulo contable. Bueno, puede ser que se lo vendan o puede ser que la empresa lo compre porque no le alcanza para más, ¿sí? Pero por lo general esos sistemas son modulares y entre cada módulo se hablan. Entonces, el módulo de inventarios se habla con el módulo de compras y se habla con el módulo de contabilidad. El módulo de desarrollo humano se habla con el de contabilidad. Todos los módulos se hablan con el sistema de reportes. En fin, todo eso hace que esa información, todos esos datos que le entran día a día a ese sistema de información, yo los pueda procesar y pueda empezar a generar información para cada uno de los diferentes usuarios en la organización, sea la dirección técnica, la dirección operativa, la dirección de contratación, la secretaria, el que sea, tiene cómo accesar a información y poder tomar decisiones con base en esa información. ¿Ok? Entonces, básicamente, el organigrama de una empresa consiste en esto, en una representación gráfica por cuadritos, por cubitos. Ahorita les muestro otros modelos diferentes de organigramas, pero el tradicional es estas casillas que muestran un orden jerárquico. Hoy en día, muchas, sobre todo las organizaciones tecnológicas, no lo hacen de esta manera, ese orden jerárquico en donde usted ve muy marcado cuál es el jefe y el jefe del jefe y etcétera, etcétera. Eso hoy en día no se utiliza mucho, pero se busca más algún tipo de organigrama que sea como cíclico, que sea en forma de circunferencia, con el objetivo de ir viendo cómo interactúan cada quien sin que exista un orden jerárquico tan marcado, ¿ok? Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, esta es una representación gráfica de un organigrama. Y básicamente, pues ahí lo que vemos es la estructura de la empresa, ¿ok? Y aquí es fácil poder detectar, es que mire, claro, Tambo, pues las direcciones territoriales se hablan con la subdirección marítima y fluvial, con la subdirección de red terciaria y férrea, y la subdirección, claro, y yo es que cayéndole, pidiéndole información a este Tambo, no, tengo que seguir este conducto. ¿Por qué? Porque es que yo aquí ya empiezo a ver quiénes hacemos parte de esta gran área denominada dirección operativa, quién es el jefe acá, quiénes son los de pronto otros jefes en cada una de estas subáreas y a quién le debo yo pedir información, con quién debo interactuar, etcétera, etcétera. Y aquí mismo es en donde uno
puede proyectarse su plan de carrera. Entonces puede decir, yo estoy aquí en la dirección territorial, pero si yo estudio administración pública, voy a poder llegar a ser director operativo y quién quita, porque no voy a ser director general, ¿sí? Me gustaría, o empieza uno a crear su propio plan de programa, o si de pronto, no, yo estoy aquí en la dirección territorial, pero yo estoy estudiando es contaduría pública y mi objetivo es ser auditor, entonces yo puedo seguir esta línea, llegar acá, pero no me interesa quedarme aquí, sino seguir escalando y llegar a estos órganos asesores para ser alguien de planeación o de la oficina jurídica o, ¿por qué no?, de control interno. Entonces, esto me sirve también a mí como un mapa para poderme crear mi propio plan, mi propia ruta de crecimiento al interior de una empresa, ¿ok? Y eso es bueno tenerlo claro desde el momento mismo en el que usted llega a la organización. Y es importante, ¿no?, cuando uno va a cambiar de trabajo, mirar ese tema. ¿Por qué? Para, en la medida en que usted sepa cuál es la vacante que va a cubrir, poder proyectarse y decir, bueno, yo voy a llegar hasta acá, ¿sí? Es mi idea. Ya cuando llegue ahí, ya pues buscaré otro trabajo, miraré qué hago, pero tengo una meta clara, ¿ok? Entonces, bueno, y aquí es importante explicar que este tipo de organigrama no solo representa a los empleados y al recurso humano de la empresa, sino que también representa las estructuras departamentales, ¿sí? La dirección de contratación, la dirección operativa, la dirección técnica. Esto aquí no me muestra, es que aquí está fulano de tal con fulanita y con sutanito. No, aquí está la subdirección de estudios e innovación. Si de pronto este es un organigrama interactivo, yo le podré dar clic a este y me lleva más en profundidad en esta área específica, ¿ok? Pero digamos que aquí lo que se ve son áreas, son parte estructural de la organización, ¿ok? Y pues por lo general un organigrama tiende a ser un buen esquema de las relaciones jerárquicas, porque aquí yo sé que el consejo directivo es el que manda y sobre él está el gerente general que nos molesta tanto, pero debajo de él tenemos que rendirle cuentas todos los de la dirección técnica, la dirección operativa, la dirección de contratación y la secretaría general. Obviamente, pues este director general muy pocas veces va a tener contacto con esta área, no porque sea prepotente o, no, el gerente, no, sino que simplemente él, ¿para qué va a llegar a este nivel si tiene a estas personas que conocen la minucia de lo que ocurre en cada una de estas áreas y le pueden llevar un informe más resumido de lo que él haría con cada una de las áreas sentándose a hablar con ellas? No es que eso sea malo, por el contrario, eso es bien bueno y es benéfico para la misma organización. Lo que pasa es que muchas veces no hay tiempo, ¿ok? Entonces, por factor tiempo, yo como gerente prefiero reunirme con este grupo y ellos me tienen al tanto de lo que está pasando en las demás subáreas, ¿ok? Ahora, como todo en la vida, una buena organización es fundamental para alcanzar el éxito. Cada nivel de tareas que se, que se desarrollen en una organización a lo largo de toda la estructura de la empresa debe estar claro, y para eso pues hay que definir quién forma parte y cuál es el cometido de los diferentes elementos de este organigrama, ¿ok? El organigrama de una empresa define lo que son los roles, define lo que son las responsabilidades de cada miembro de la estructura, define su importancia y digamos que ahí es en donde este organigrama adquiere su mayor punto de relevancia, eh, porque llega a marcar la cultura laboral y la forma de trabajar dentro de una empresa, ¿ok? Es fácil detectarlo a simple vista. Usted puede ya saber quién es los órganos asesores del director general, qué roles pueden cumplir cada uno de ellos. Y vuelvo y digo, esto uno hoy en día los organigramas le da clic en cada una de las áreas y lo lleva, esto cuando están en la página web, y lo lleva directamente a darle más información de esa área específica. Y con esa información usted puede empezar a diseñar su plan de carrera dentro de una empresa, ¿ok? Es como para tenerlo ahí bien presente. Pero bueno, ¿qué es un organigrama? Y me da pena con ustedes, dirán, pero esto es una clase de administración. Pero es que créanme que todo esto le pega
a un sistema de información contable. Por eso me tomo el tiempo de abordarlo y de tratar de explicarlo de la mejor manera, porque esto lo van a ver cuando ustedes estén desarrollando el trabajo, ¿ok? Básicamente, ¿qué es un organigrama? Bueno, decíamos que el organigrama pues, es una representación gráfica, ¿sí? Pero también sirve para conocer los niveles de jerarquía y las diferentes relaciones entre los empleados y la estructura de la empresa. Eh, digamos que esa organización, eso que se presenta o se plasma en un organigrama, es fundamental para el buen funcionamiento de la empresa y debe adaptarse a sus necesidades, a las necesidades de la organización. Por lo tanto, el organigrama de una empresa es imprescindible para su éxito. Eh, digamos que cada empresa tendrá un propio organigrama que va a depender fundamentalmente de la labor, va a depender también del volumen que soporte y la cultura empresarial. Y sucede que una mala estructura de organización puede llevar a una empresa a la ruina, ya que está relacionado con la eficiencia de la organización, es decir, no solo eficiencia desde los recursos humanos, sino de todos los recursos de la empresa y obviamente de los costos asociados a esa eficiencia en la empresa. Entonces, ¿para qué me sirve un organigrama? Digamos que tanto en grandes como en pequeñas empresas, así como en negocios unipersonales, un organigrama bien definido facilita la gestión tanto del día a día como también facilita la organización estratégica en esa empresa. Y sucede que en el caso de un negocio unipersonal, el organigrama definirá los diferentes roles que ese empresario debe asumir en cada momento. Un buen trabajo de organización empresarial casi que debe tener en cuenta las tareas designadas en cada escalón de ese organigrama, ¿ok? Entonces, digamos que hay una serie de beneficios que trae el organigrama. Digamos que aquí está catalogado por número de beneficio, el beneficio 1 son los objetivos. Un organigrama ayuda a precisar el camino a seguir para la consecución de los objetivos de la empresa. Un beneficio 2 es a nivel de promoción. El organigrama deja claro cuáles son los canales de ascenso en la empresa y esto puede ser motivador para los funcionarios o para los empleados. El tercer beneficio son las relaciones. El organigrama muestra cuál es la cadena de mando y la relación entre los departamentos. Muestra también las funciones. Divide y reparte el trabajo a realizar en toda la organización. Un quinto beneficio es a nivel de información. En el caso de empresas de gran tamaño, el organigrama es muy útil para saber qué hace cada sección, ¿sí? Y eso, pues obviamente es importante para saber a quién acudir ante un determinado problema dentro de la empresa. Y como sexto beneficio, a nivel de supervisión, esto facilita las tareas de control y supervisión de los mandos intermedios. Recuerdan que yo les decía que yo como gerente general no me voy a bajar a estos niveles para tratar de conseguir información. No, yo me limito a estos mandos medios y ellos me tendrán que suministrar toda la información que yo requiera de todos estos subgrupos de trabajo. Y reitero, no es que sea prepotencia, ni mucho menos, no es eso. Es simplemente comodidad para trabajar mejor. Imagínense lo que se puede demorar una reunión con todas las áreas involucradas. Se tardaría, habría que alquilar un condominio por allá en Tierra Caliente para poder trabajar todos de una manera más agradable. De lo contrario, sería inmanejable y sería bien cansón de realizar. ¿Ok? Pero pues digamos que así como hay unos beneficios, también hay unas desventajas. ¿Ok? Eh, digamos que las principales desventajas son esas relaciones informales. Un organigrama no define todos los canales de comunicación en una empresa. La comunicación informal a menudo es más importante que la cadena formal de flujo de información. El hecho el factor humano, digamos que el salto del papel a la realidad siempre trae sorpresas, no todo se puede planificar y ahí pues digamos que va a haber un margen para poder maniobrar y pues obviamente eso va a depender también de el tipo de organización que se tenga, el tipo de autoridad que se maneje y cómo lo estén desarrollando, ¿ok? Y la otra desventaja es la actualización.
La empresa es un ente vivo que debe adaptarse constantemente, de ahí la importancia de mantener el organigrama actualizado, si no, pues va a ser inútil. Y va a ser inútil precisamente porque si yo no le hago mantenimiento a ese organigrama, si yo no reflejo ahí que cambió el orden jerárquico, que ahora ya no se habla de directores, sino de jefes, todo ese tipo de cosas, pues va a afectar el organigrama y si yo no lo actualizo y no lo socializo con el resto de personas, pues básicamente se van a quedar con una idea de una estructura organizacional que a hoy no es, que hoy no es la que está aplicando. Y eso pues posiblemente me puede llegar a traer algún tipo de inconveniente más adelante. Entonces hay que procurar evitar ese tipo de cosas. Teniendo esto en cuenta, digamos que existen algunos tipos de organigrama de una empresa más comunes que utilizan la mayoría de las organizaciones, pero cada una de esas empresas o cada una de esas eh, organizaciones, pues debe adaptar el suyo a sus exigencias, ¿ok? Ahora, digamos que la estructura organizativa eh, de una organización, pues viene siendo o se convierte en uno de los pilares fundamentales y su modificación supone casi que un cambio sustancial en la forma de trabajar de la organización, ¿ok? Entonces, digamos que ahí, pues vamos a tener que hablar de lo que es el organigrama de una empresa, según Mintzberg. Eh, digamos que para poder hablar del organigrama de una empresa o de su estructura organizativa, los expertos nombran casi siempre a Mintzberg. Este autor identifica que en la empresa pueden haber 5 tipos de elementos. Entonces, digamos que los elementos de un organigrama tienen lo siguiente. Tienen esta parte, este componente estratégico, y en esa parte o en ese componente se considera que entra en ese grupo estratégico la parte de la alta dirección de la empresa, las directivas, ¿ok? Y ellos, pues básicamente, son los encargados de la mayoría de toma de decisiones o por lo menos de las decisiones más significativas de la organización, ¿ok? Tenemos también lo que es el segmento de la línea media. Ese segmento, digamos que como su propio nombre lo indica, incluye a todos los mandos intermedios de la empresa. En ese punto, digamos que se puede decir que son el enlace entre lo que es la alta dirección y la línea operativa de la organización. Y digamos que debido a eso, pues la importancia de la comunicación es muy alta. ¿Por qué? Porque esta parte estratégica tiene que, de alguna manera, saber qué está pasando con esta parte operativa, sin necesidad de pronto de tenerse que reunir con ellos semanalmente, de estar mirando cómo están las cosas, si está funcionando, si los tiempos se están cumpliendo, etcétera, etcétera. La parte estratégica o esta directiva de la empresa se entiende con esta línea media, que es la que sí está plenamente al tanto de esta parte operacional. ¿Ok? Luego viene lo que se conoce como el núcleo de las operaciones. Ese núcleo de las operaciones, digamos que lo forman los trabajadores que están relacionados directamente con la producción del bien o del servicio y su distribución. Es decir, aquí es en donde se producen los diferentes productos o servicios y se comercializan, se ponen se empiezan a distribuir o, como digo, se comercializan. ¿Listo? Luego viene el cuarto eje o el cuarto sector, que es la tecnoestructura. Y mira, ¿qué es eso de tecnoestructura? ¿Este man que se está inventando ya le dio fue sueño? Pues no, la tecnoestructura son analistas externos a la directiva de la empresa, eh, que se dedican básicamente a analizar y a presentar algunos cambios en la estructura de la empresa para que sea más eficaz. ¿Ok? En algunos casos va a ser necesario una ampliación, de pronto una reducción o incluso una reestructuración organizacional. Y es esta área, la tecnoestructura, la que se va a dedicar a hacer ese análisis, ese estudio y hacerle unas propuestas al área estratégica para que tome decisiones si esto se lleva a cabo o no. ¿Listo? Por lo general, esa tecnoestructura viene siendo esta área de asesores en un organigrama.
la oficina asesora de planeación, que le dirá, no, mire, no tenemos los recursos, nos toca acabar con la dirección de contratación. Uy, miércoles. Pero ¿y entonces quién va a asumir las funciones? No, entonces se la distribuyen entre pero estos no tienen la capacidad. Ahí empezarán a pelear. El caso es que esa tecnoestructura se encarga de eso, de presentarle ese tipo de propuestas en caso que la organización tenga algún problema, tenga alguna situación que haga que tenga que empezar a pensar en temas de reestructuración, ¿por qué no en temas de ampliación? ¿Sí? Todo aplica para lo bueno y para lo malo, ¿ok? Para lo bueno cuando son temas de ampliación, para lo malo cuando son temas de recortes. Pero básicamente lo que se hace es lo que viene a generar esa área de tecnoestructura. ¿Listo? Y el último es el área de staff. Bueno, se entiende staff o área de apoyo, ¿listo? Y estos son una parte de la empresa que no colaboran directamente en la realización de la actividad, sino que se dedican a funciones de apoyo para un mejor rendimiento. Entonces, digamos que aquí en esta área de apoyo, no es que ellos se metan en la parte operativa a producir los productos, a corte y confección, no. Esta gente, aquí está, por ejemplo, el área de tecnología, ¿sí? ¿Qué hace el área de tecnología? Tiene un sistema de información que le permite saber en qué momento esta parte operativa se le está acabando la materia prima, cuánto está quedando en inventarios, cuáles son los inventarios más antiguos, todo ese tipo de cosas, eso lo hace esta área de apoyo, el área de staff, ¿ok? Y básicamente, pues, digamos que lo encaminan hacia eso, el área de tecnología, hay varias áreas, el área jurídica, todas esas que se convierten a veces en áreas de apoyo en una organización. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que no todos los elementos tienen por qué aparecer en el organigrama de una empresa. No tiene por qué ser ahí tan específico. Algo puede que no aparezca y no es que esté mal, ¿sí? Sino que solo se debe hacer uso de de las áreas estrictamente necesarias de la organización. Tan negativo es para una empresa contar con un organigrama escaso como con un organigrama demasiado amplio en el que no haya comunicación. ¿Ok? Entonces, digamos que los dos extremos son bastante malos, pero básicamente los organigramas tienen este componente, tienen estos 5 componentes. El área estratégica, los mandos medios, la parte operativa, la tecnoestructura y el eje de apoyo o de staff. ¿Listo? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí para que descansen, no se me agoten. Y la próxima semana empezamos a continuar hablando acerca de esta parte de los organigramas, ya es algo mucho más pequeño. Y culminamos ese tema y nos metemos en otro también mucho más interesante, ¿ok? No sé qué preguntas tienen, qué dudas tienen al respecto. No, profe, sí quedó claro. Ok, muchas gracias, Giovanni. Ok, listo. Entonces, pues nada, si no hay preguntas o algo, pues entonces los invito a dentro de 8 días para que continuemos con una clase bien chévere para poder abordar ya de lleno con una parte de un sistema de información, ¿ok? Les agradezco mucho la atención, cuídense mucho, descansen. Profe, muchas gracias. Feliz noche. No, a ustedes, muchas gracias por la asistencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias, Diana, lo mismo para ti. Chao, Kelly. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, que estés bien, Laura.